Oye, Ro, hoy tú eres un gran mentor, ¿no? Un pro emprendimiento, pro trabajo, eres Shark, obviamente, uno de los emprendedores más exitosos que ha tenido el país en los últimos años. Y tienes esta labor que haces de entrenar y aconsejar a muchos emprendedores jóvenes. Pero tú también fuiste joven y sé que tuviste un gran mentor en Miguel Ángel Cornejo. ¿Cómo arranca esa relación contigo? ¿De dónde lo conoces? Fíjate que estaba un día y mi hermana me dice, tienes que oír a este conferencista. Y dije, bueno, pues vamos a oírlo. Fui a una primera conferencia de él y me sentí muy identificado. Es un gran conferencista, pero sobre todo Miguel Ángel Cornejo, en paz descanse, tiene o tenía mucho fondo. No era solamente la forma, era un extraordinario comunicador, sin duda alguna el mejor conferencista que ha dado este país y posiblemente de la historia en habla hispana. Pero el fondo, los conocimientos que tenía, la investigación. Él era un profundo buscador de casos de éxito y en aquel entonces estudió el caso de éxito de Japón, de Alemania, de Estados Unidos y bajó para analizar cuáles eran esos comportamientos que habían llevado a los países, imagínate Japón y Alemania después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, que digo, no fue hace tanto, no fue hace algo así como 75 años después de haber perdido la guerra, estar en cenizas literalmente ambos países y hoy vemos las economías que son. Entonces, ¿qué es lo que hicieron bien y de ahí tratar de adaptarlo y de replicarlo para México? Y eso me marcó profundamente, porque te das cuenta que hay que construir un país a mediano y a largo plazo. Los planes que esos países, y si vemos otros casos como Singapur o vemos otros casos en Europa mismo, han salido con un plan estratégico a largo plazo, pero la columna vertebral de todo son los valores. Eso es fundamental. Tú no puedes construir un país, tú no puedes construir una economía si tienes valores de corrupción, si tienes valores de tranza, si tienes valores del menor esfuerzo, si tienes valores de compadrazgo, si tienes valores de concesiones, si tienes valores que están completamente en contra de lo que es un capitalismo sano. Y ahí es donde nos damos cuenta, donde nos encontramos. Oye, ¿qué hacer de fórmula económica? Porque no hay ninguna perfecta, ¿no? El capitalismo a veces puede ser un poquito devastador para muchos grupos y el socialismo puede desempoderar a los emprendedores que son quienes hacen el crecimiento económico y la generación de empleos. Entonces, ¿dónde juegas? Y yo creo que hay muchos ejemplos de países donde un capitalismo sin corrupción, sin preferencias, sin monopolios, es donde la gente se siente libre de competir, donde siente que tiene oportunidades. Y ese es el fundamento de los valores desde entonces de Miguel Ángel Cornejo, que sí me dejaron muy marcado y que sigo creyendo en ellos. Tiene que haber estos valores de hacer las cosas correctamente, como en su momento todos estos años lo hizo Japón o lo hizo Alemania después de salir de esa crisis que no se compara con la crisis que tenemos nosotros o con la depresión económica que tenemos. No hay punto de comparación y por lo tanto creo que es fundamental seguir y empoderar a las personas para que sigan ese patrón de emprendimiento y de conducta. Y después de esa primera conferencia en la que lo escuchaste, ¿cómo es que se desarrolla la relación? ¿Qué edad tenías en ese entonces? 24 años. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba haciendo mi primer negocio de justamente de suplementos alimenticios y planes de ejercicio y de dieta, que siempre me ha gustado mucho ese tema. Y después me meto a sus cursos, empiezo a tomar el primer curso, después tomé la maestría completa y desarrollé una muy buena relación con él. Y después nos asociamos y lanzamos estos productos hace años. De él, de El Ser Excelente, que era un curso que te enviábamos a tu casa. Después Estrategias para Triunfar. Y después tuve una relación muy cercana con él hasta que desafortunadamente falleció hace algunos años. Pero sí tuve una relación muy, muy cercana. Y yo creo que Miguel Ángel Cornejo es de esos héroes que no se les ha dado o que no se les dio todo el mérito y el reconocimiento por la gran labor
que hicieron de abrir un camino y los ojos de muchísimas personas hacia valores fundamentales, porque mira, la tecnología, los conocimientos, la educación lo puedes adquirir, pero si el fondo está mal, que son los valores, vas a construir sobre cimientos muy, muy blandos. Ahora, cuando piensas en las lecciones que aprendiste de Miguel Ángel y hoy que eres una influencia tan importante en tanta gente que con suerte va a moldear el futuro de este y de varios países, ¿qué tipo de lecciones o qué pasos de los que viste que él siguió tratas de seguir hoy como mentor? Yo creo que el método sigue siendo el mismo, aunque las tecnologías hayan cambiado y evolucionado. Lo primero es el autoestima. Tú tienes que tener una enorme autoestima. Te tienes que aceptar a ti mismo. O sea, tenemos, ahora sí que en palabras de Miguel Ángel Cornejo, decimos, mira, llegamos con un hardware, ¿no? Que es como somos nuestro físico. Y eso es lo que hay. Lo puedes mejorar, te puedes cuidar, puedes hacer ejercicio, pero es el hardware que tienes. Lo primero es que lo tienes que amar y lo tienes que aceptar como sea, porque nos damos cuenta de muchísimos casos de personas que dices, oye, pues esta persona no es la más atractiva para nada, pero qué bárbaro, es impresionante y es súper atractiva por la forma de ser, porque cree en sí mismo, porque sabe a dónde va a llegar, ¿no? O sea, dice, yo soy un pasajero del destino final al que voy en este momento, pero yo me comporto como lo que voy a llegar a ser. Esa es una. Y número dos, entender que tenemos la capacidad ilimitada para poder aprender y hacernos especialistas y ser una autoridad en algún tema. Y cuando te conviertes en una autoridad, empieza una satisfacción personal enorme. Tú en tu podcast, que eres una gran autoridad, digo, no me digas que no te sientes, es decir, oye, a ver, en podcast, a ver, espérenme tantito, aquí yo les digo cómo se hace, soy la autoridad. Y es un reconocimiento ganado que nos hace entrar en este círculo virtuoso de tener un éxito y algo pasa dentro del cerebro, digo, sé lo que pasa, es científicamente estudiado, que tú tienes estos, para no entrar en palabras muy técnicas, tienes este motivador que te dice tú puedes y entonces sigues. O sea, un éxito te lleva al siguiente y al siguiente porque no tiene límite. Y el reto está cuando tienes un fracaso, porque pasa algo desde un punto de vista de neuroplasticidad que dices, ya me afectó y tú mismo te baja la autoestima. Entonces el gran reto es decir, todos vamos a fracasar, todos vamos a tener errores, vamos a fallar, pero la capacidad de mantenerte con la autoestima elevada, yo creo que esa es la cualidad más importante que puede tener un ser humano, porque tú reflejas la actitud en ese momento y la actitud es lo más importante que hay.